Gracias. Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar. Muy bien, estamos iniciando lo que es el tema 4, y el tema 4, hacemos un breve repaso del tema 4, el cual habla de las emociones y la efectividad. El tema 4 está conformado por 5 puntos, que son las emociones, los tipos de emociones, los sentimientos, la pasión y el afecto. Cuando decimos efectividad y emociones, esta está conformada por emociones, sentimientos, la pasión y el afecto. ¿Quién me indica cómo está conformado las emociones y la efectividad? Por las emociones, los sentimientos, la pasión y el afecto. Sí, las emociones, los sentimientos, la pasión y el afecto. Muy bien. Vamos a empezar a desarrollar las emociones. En el punto 1 de nuestro tema tenemos las emociones y dentro de su concepto, las emociones son estados efectivos compuestos por relaciones fisiológicas, conductas que expresan dichas emociones y estados cognitivos subjetivos sobre el conjunto de elementos y la manera en que estos se valoran. Muy bien. Surge la pregunta, ¿son estados efectivos compuestos por relaciones fisiológicas, conductas que expresan dichas emociones y estados cognitivos subjetivos? Inciso A, emociones, inciso B, pasión o inciso C, afecto. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, emociones. Inciso A, emociones. Inciso A, muy bien. Muy bien, dentro de lo que es las emociones, entendemos que las emociones están conformadas por 3 elementos, que es la relación fisiológica, la conducta expresiva y los estados cognitivos subjetivos. En el punto 2 del tema tenemos los tipos de emociones según las manifestaciones conductuales. Los tipos de emociones según las manifestaciones conductuales son la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la adversión y el asco. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los tipos de emociones según las manifestaciones conductuales? Son la ira, la alegría, el miedo, la tristeza, la sorpresa, la aversión, que sería asco. Muy bien, muy bien. Vamos a proceder a desarrollarla. La ira. En su concepto, la ira es la emoción que se activa cuando un objeto o un evento enoja a la persona, al punto de hacer que ésta pierda el control de sus acciones. La conducta que se puede observar como golpes o objeto a personas, una inclinación del cuerpo hacia adelante, la forma de puños, aunque no haya golpe, gritos y gruñidos. Entonces la pregunta viene así. Esta emoción se activa cuando un objeto o un evento enoja a la persona, al punto de hacer que ésta pierda el control de sus acciones. Inciso A, la alegría. Inciso B, el miedo. O inciso C, la ira. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C. Muy bien. Dentro de lo que es la conducta, se puede observar como golpes o objetos a personas, una inclinación del cuerpo hacia adelante. Inciso A, la ira. Inciso B, el miedo. O inciso C, la tristeza. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, la ira. Inciso A, muy bien. Muy bien. Dentro de los tipos de emociones y sus manifestaciones conductuales tenemos a la alegría, y dentro de su concepto, esta emoción se activa cuando el objeto que genera es valorado como positivo o cuando las consecuencias de su presencia se vinculan con eventos o consecuencias felices. En la conducta se pueden manifestar muecas en el rostro, sonido de sonrisa, vivacidad en la mirada. Primera pregunta. La conducta que se puede manifestar son muecas en el rostro, sonido de sonrisa, vivacidad en la mirada. Inciso A, el miedo. Inciso B, la ira. O inciso C, la alegría. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, la alegría. Inciso C. Muy bien. ¿Quién más me dice? ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, alegría. Muy bien, inciso C. Siguiente pregunta. Esta emoción se activa cuando el objeto que la genera es valorado como positivo. Inciso A, la alegría.
Inciso B, el miedo, o inciso C, la ira. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, la alegría. Inciso A, muy bien. Muy bien. Ya hemos visto lo que es la alegría. Vamos a estudiar el miedo. Y en su concepto, el miedo, esta emoción se presenta cuando el objeto o la situación que la activa motiva la retirada del organismo. Las conductas que se manifiestan son conductas de evitación, como ser salir de la habitación, huir, informar el cuerpo, generar movimientos acelerados, taparse los ojos, mover la cabeza a otro lado. Muy bien. Entonces ya comprendemos lo que es el concepto de miedo. Y surge la pregunta, esta emoción se presenta cuando el objeto o la situación que la activa motiva la retirada del organismo. Inciso A, la alegría. Inciso B, el miedo. ¿Cuál sería la respuesta? Sobre el miedo. Muy bien. Las conductas que se manifiestan son conductas de evitación, como salir de la habitación, huir, probar el cuerpo. Inciso A, la alegría. Inciso B, la tristeza. O inciso C, el miedo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, Inciso C, el miedo. Muy bien. Muy bien. Dentro de los tipos de las emociones aparece la tristeza. Y en su concepto, esta emoción se produce cuando el objeto activador indica que algo valorado ha terminado, o un deseo o una esperanza queda anulada. La conducta que se puede manifestar dentro de la tristeza es cuando la persona no sonríe, agacha la cabeza, camina lento, llora cuando la tristeza es desbordante. Surge la pregunta entonces, la conducta que se puede manifestar cuando la persona no sonríe, agacha la cabeza, camina lento. Inciso A, la tristeza. Inciso B, la ira. Inciso C, el miedo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, la tristeza. La Muy tristeza. bien, inciso A. La cristiana. Siguiente pregunta. Esta emoción se produce cuando el objeto activador indica que algo valorado ha terminado, o un deseo o una esperanza queda anulada. Inciso A, la alegría. Inciso B, la tristeza. Inciso C, la ira. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso B, la tristeza. Inciso B, la tristeza. Sobre cristiana. Muy bien. Entre los tipos de las emociones surge la sorpresa. En su concepto, esta emoción se activa por un objeto que no era esperado y que cuando aparece presenta tanta información o de manera tan impactante que la persona no llega a identificar todos los rasgos de esta información o del evento al cual se encuentra. Las características que muestra o que expresa la sorpresa es la persona abre los ojos, abre la boca, se tapa la boca con las manos. Muy bien. Ya entendemos lo que es el concepto de sorpresa. Surge la primera pregunta. Esta emoción es activada por un objeto que no era esperado y que cuando aparece presenta tanta información o de manera tan impactante que la persona no llega a identificar todos los rasgos de la información. Inciso A, la alegría. Inciso B, el miedo. O inciso C, la sorpresa. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso C, La sorpresa. Inciso C. La sorpresa. Muy bien. Dentro de la conducta que se expresa, la persona abre los ojos, la boca, se tapa la boca con las manos. Entonces, esa conducta, ¿a dónde pertenece? Inciso A, la sorpresa. Inciso B, la ira. O inciso C, el miedo. ¿Cuál sería la respuesta? Inciso A, la sorpresa. Inciso A. Inciso A. Muy bien, Ronnie. Inciso A. Muy bien. Seguido a ella aparece lo que es aversión o asco. Y dentro de su concepto, esta emoción se produce cuando el objeto o el evento que activa la emoción es algo que la persona quiere evitar por lo desagradable que le resulta. La conducta que se expresa levanta a un lado del labio superior y hace un giro de la cabeza, alejándose del objeto. Muy bien, ya entendemos y comprendemos el concepto de adversión. Surge la primera pregunta. La conducta que se expresa es levantar de un lado el labio superior y hacer un giro de la cabeza alejándose del objeto. Inciso A, la alegría. Inciso B, la adversión. O inciso C, el miedo. ¿Cuál sería la respuesta?
¿Cuál es la conducta? ¿Cuál sería la respuesta? Estamos hablando de la conducta de la Sobre la adversidad. Aversión, asco, inciso C. Muy bien, un instante, por favor. 5 minutos. Un instante, por favor.